Estudiar en forma integral los programas especializados en sistemas de información geográfica es muy complejo. Por tanto, es necesario dividir el tema en subsistemas o módulos para poder describir las funciones más representativas y con el fin de conocer y analizar todas y cada una de las partes que lo conforman. Así, las funcionalidades de los SIG se agrupan en entrada de datos, manejo, despliegue, exploración, análisis y salida de datos. Comenzaremos entonces por el subsistema de entrada de datos. La parte más costosa de un proyecto SIG es la adquisición de datos. Las dos opciones básicas para la adquisición de datos son datos existentes o creación de nueva información. Actualmente, la estrategia de los usuarios SIG es buscar datos de dominio público antes de decidir si se compran o se crean nuevos datos. Los nuevos datos pueden ser creados a partir de imágenes de satélite, datos de GPS y datos obtenidos del trabajo de campo. La entrada de datos soluciona todo lo relacionado con la transformación de datos análogos, como son los mapas en general y las observaciones de campo. Por otro lado, existen diversos dispositivos que permiten capturar dicha información geográfica con el fin de convertirse en el principal insumo de un sistema de información. Entre estos encontramos los terminales, los digitalizadores, los barredores, los teclados, las lectoras magnéticas y láser, entre otros. Finalmente, una vez se ha consolidado la etapa de captura y recopilación de información, esta se encuentra apta para entrar al sistema. El subsistema de manejo de datos es el encargado de almacenar y recuperar la información. El sistema que se utilice para realizar estas funciones afecta la eficiencia en tiempo para realizar las operaciones con los datos. Los sistemas modernos para el manejo de datos aíslan por completo al usuario de los complejos procesos que implica el almacenamiento físico de la información. Los programas utilizados para organizar los datos geográficos digitales son los llamados sistemas de gestión de bases de datos. El manejo de datos y la base de datos permiten una perfecta administración de la información que entra al sistema. La administración permite la consulta de los datos geográficos y alfanuméricos o datos derivados para retroalimentar la base de datos. Existen varios métodos utilizados para organizar datos de tipo digital, los cuales pueden buscar facilitar la lectura por medio del sistema de cómputo. Estos métodos se pueden agrupar en funciones de búsqueda y recuperación de la base de datos geográfica, funciones de manipulación y transformación de datos, lenguajes de desarrollo de aplicaciones, control de acceso y metadatos espaciales. Los mapas son la forma más efectiva para comunicar información espacial. Por ejemplo, un pirata necesita saber cómo llega al punto exacto donde se encuentra su cofre del tesoro. Para esto, él se apoya en un mapa donde encontrará y visualizará diferentes capas de información geográfica relacionada con vías, drenajes, orografía, vegetación, sitios de referencia y, por supuesto, la ubicación del punto de llegada. Por tal razón, el pirata necesita desplegar dichos datos para poder entender cuál es su posición en el espacio respecto al punto de llegada y, asimismo, identificar las rutas de acceso, la topografía del terreno, los sitios de referencia que deberá tener en cuenta y, asimismo, analizar posteriormente qué ruta es la más apta para cumplir su cometido. Un mapa tiene un número de elementos: títulos, subtítulos, cuerpo, norte, escala, leyenda, entre otros. Estos elementos trabajan juntos para brindar la información espacial a los diferentes usuarios de mapas. El primer paso para el despliegue de los datos consiste en agrupar los anteriores elementos, y el segundo paso es el diseño de mapas. Así, el diseño de mapas es un proceso activo que no puede ser reemplazado fácilmente por plantillas por defecto y códigos de computador. Recordemos, los mapas son considerados obras de arte. El cartógrafo o profesional SIG debe experimentar con símbolos y colores. Un buen diseño puede ayudar al cartógrafo o al profesional a comunicar la información espacial a los usuarios de mapas. En cambio, un diseño pobre puede generar confusión e incluso distorsionar la información empleada por el productor del mapa. Aquí observamos un claro ejemplo de despliegue de información. Observamos que se han desplegado datos relacionados con cartografía básica, donde se encuentran objetos como drenajes, cabeceras municipales, bosques, vías y demás información asociada. Como podemos observar igualmente, cada objeto geográfico está representado por una simbología específica, lo que permite visualizar y reconocer los datos cargados.